El aire frío del amanecer se mezcla con el humo de las chimeneas de un pequeño pueblo medieval. En las calles de barro, se oyen los gritos de los comerciantes que instalan sus puestos en el mercado. Gallinas escapan de las cestas, mientras los herreros, con el sonido rítmico de sus martillos, preparan las herramientas de la próxima cosecha. Es un mundo gobernado por el ciclo de las estaciones y la incertidumbre de la vida, donde la campana de la iglesia dicta el ritmo diario y la esperanza está anclada en la fe. Pero la Edad Media no es solo pobreza y lucha, es también un periodo de creatividad e innovación. Desde la invención de los molinos de agua que revolucionaron la agricultura hasta los primeros pasos hacia las universidades modernas, este periodo dejó una marca imborrable en la humanidad. Un dato sorprendente de esta época es el primer reloj mecánico de Europa, construido en el siglo XIV, no tenía manecillas. En su lugar, un sistema de campanas anunciaba las horas, un avance que marcó el inicio del tiempo medido como lo conocemos hoy. Bienvenido a un viaje único. A través de estas historias, descubrirás que la Edad Media no fue solo una era oscura, sino también un capítulo vibrante y decisivo en la historia de la humanidad. La vida del campesino, trabajo, supersticiones y resistencia. Imagina un amanecer en la Edad Media. Los rayos del sol apenas tocan el horizonte y ya se escuchan los sonidos del campo, el crujir de carretas, el mugido del ganado y las primeras voces de campesinos que se disponen a comenzar su jornada. En los vastos feudos que dominaban la Europa medieval, el campesino común llevaba una vida marcada por el esfuerzo, la fe y una tenaz capacidad de resistencia ante las adversidades. El día comenzaba al alba y terminaba al anochecer. Desde plantar y cosechar en las tierras del señor feudal hasta cuidar sus propios huertos, los campesinos dedicaban largas horas a la agricultura. El arado tirado por bueyes era su herramienta más preciada y las estaciones del año dictaban su destino. Pero no trabajaban solos, sus vidas estaban profundamente entrelazadas con un universo espiritual lleno de supersticiones. Se pensaba que un mal presagio, como la aparición de un cuervo o una luna llena en ciertos días, podía arruinar las cosechas. Para protegerse, recurrían a rituales y amuletos, uniendo sus creencias paganas con el cristianismo que predominaba en la época. A pesar de las dificultades, la comunidad campesina era un espacio de resistencia y solidaridad. Se organizaban en grupos para recolectar la cosecha y defenderse de posibles invasiones o saqueos. Las festividades religiosas, como la cosecha de San Martín, se convertían en los pocos momentos de descanso y celebración, donde la música, el baile y las historias al calor de la hoguera mantenían viva la esperanza. Pero el campesino no solo luchaba contra la tierra, también debía rendir cuentas a su señor feudal. Los tributos en forma de cereales, animales o trabajo adicional eran una carga constante. La resistencia pasiva, como esconder una parte de la cosecha o retrasar las entregas, era una forma de luchar contra las injusticias. En muchas regiones rurales de Europa durante la Edad Media, las mujeres utilizaban el carbón como una herramienta simbólica de protección. Pintaban líneas de carbón en las puertas de sus casas para ahuyentar el mal de ojo, una creencia que atribuía enfermedades o desgracias a miradas cargadas de envidia o malicia. Esta práctica, que combinaba superstición pagana y tradición cristiana, tenía raíces profundas en la mentalidad de la época, donde lo inexplicable se vinculaba con fuerzas sobrenaturales. El carbón, asociado al fuego purificador, simbolizaba una barrera contra estas influencias negativas. Esta costumbre no desapareció con el avance del Renacimiento, en algunas áreas rurales de Europa, persistió hasta el siglo XVII. Mostrando cómo las creencias populares sobrevivieron a pesar de los cambios culturales y científicos de la época. Este simple acto revela la fascinante mezcla de rituales y espiritualidad que moldeó la vida cotidiana medieval. Así, en medio de una vida aparentemente monótona y dura, el campesino medieval construyó una realidad llena de resistencia, ingenio y creencias profundas que no solo le permitieron sobrevivir, sino también dejar un legado de adaptación que resuena en la historia. Una historia donde los héroes no llevaban armaduras ni espadas, pero sostenían el peso del mundo con sus manos llenas de tierra.
Castillos y caballeros, entre la guerra y la leyenda. El eco de cascos resonaba en la fría mañana mientras un caballero se alistaba para la batalla. En el horizonte, un castillo se alzaba como un gigante de piedra, con sus torres rozando el cielo y sus murallas imponiéndose ante cualquier invasor. En la Edad Media, estas fortificaciones no solo simbolizaban poder, sino también refugio y control territorial. Los castillos, inicialmente simples estructuras de madera y tierra, evolucionaron hacia complejos de piedra casi impenetrables, diseñados con ingenio para resistir asedios prolongados. Dentro de estas fortalezas, la vida bullía con actividad. No eran solo bastiones militares, albergaban comunidades enteras. Mientras los caballeros se preparaban para las cruzadas o conflictos locales, artesanos, campesinos y cocineros mantenían la rutina diaria. Pero no todo era práctico, los castillos eran también escenarios de torneos, donde los caballeros competían en justas para demostrar su habilidad y ganar prestigio. Estas competiciones, aunque entretenidas, eran tan peligrosas como las batallas reales. De hecho, la muerte en un torneo no era un hecho inusual. Los caballeros, figuras envueltas en mística, seguían un estricto código de honor conocido como la caballería, que exaltaba valores como la valentía, la lealtad y la protección de los débiles. Sin embargo, la realidad a menudo desmentía la leyenda. Aunque algunos caballeros actuaban como protectores, muchos eran mercenarios en busca de riqueza y tierras, demostrando que incluso en el romanticismo de la época había sombras de ambición y traición. El acto del homenaje y vasallaje era un momento solemne y cargado de simbolismo que sellaba la relación entre un señor feudal y su caballero. De rodillas ante su señor, el caballero colocaba las manos juntas, como en oración, mientras el señor las cubría en un gesto de autoridad y protección. A través de esta ceremonia, conocida como homenaje, el caballero prometía lealtad, apoyo militar y servicio en tiempos de necesidad. En reciprocidad, el señor le garantizaba tierras, protección y sustento. Este vínculo, marcado por el juramento de fidelidad y sellado con un beso en la mejilla, no era solo un acuerdo político, sino un pacto sagrado que estructuraba la compleja jerarquía feudal de la Edad Media. Los castillos y caballeros no fueron solo herramientas de guerra, representaron la estabilidad en un mundo caótico. Incluso hoy, sus ruinas nos cuentan historias de intrigas, batallas y gestos heroicos que alimentaron las leyendas que conocemos. Son recordatorios de una era donde la piedra y el acero definieron el destino de reinos enteros. La ciudad medieval, bullicio y peligros. Al cruzar las puertas de una ciudad medieval, uno era recibido por una cacofonía de sonidos y olores. El bullicio de los comerciantes regateando en las plazas, el repiqueteo de los herreros en sus fraguas y los pregoneros anunciando noticias creaban una atmósfera viva, aunque caótica. Las estrechas calles empedradas, donde apenas cabía un carro, estaban flanqueadas por edificios de madera inclinados hacia adelante, casi tocándose en los pisos superiores. Pero debajo de esta vibrante fachada, acechaban innumerables peligros. El hacinamiento era extremo. Las casas se construían pegadas unas a otras y los sistemas de saneamiento eran rudimentarios o inexistentes. Las aguas residuales se arrojaban por las ventanas al grito de advertencia. ¡Agua va! Las pestilencias eran comunes y las epidemias, como la peste negra del siglo XIV, podían arrasar con más de la mitad de la población en cuestión de meses. Sin embargo, las ciudades eran también centros de innovación. En ellas surgieron las primeras universidades, mercados especializados y gremios artesanales que marcaban el avance del comercio y la ciencia. En la noche, mientras las puertas de la ciudad se cerraban para protegerse de bandidos y ejércitos invasores, la oscuridad traía consigo otro tipo de peligros. Ladrones y la superstición de criaturas sobrenaturales que rondaban las sombras. En algunas ciudades medievales, como York y Londres, los gatos eran reverenciados y protegidos por su papel como exterminadores naturales de ratas, especialmente después de comprender su importancia durante las plagas. Un dato sorprendente es que algunas familias llegaron a incluirlos en sus heráldicas como símbolos de protección y agilidad. Durante la Edad Media, las enfermedades eran un mal constante que azotaba a la población, sin comprensión científica de su origen o tratamiento.
La lepra, por ejemplo, era una de las más temidas. A menudo relacionada con el pecado o el castigo divino, los leprosos eran excluidos de la sociedad, obligados a vivir en leproserías alejadas de las ciudades. La enfermedad, que causaba úlceras y deformidades en la piel, se propagaba lentamente y aterraba a todos por su apariencia y la creencia de que era altamente contagiosa. A lo largo de la Edad Media, los leprosos no solo padecieron físicamente, sino que también fueron víctimas de la marginación social, lo que acentuaba el sufrimiento. La tuberculosis era también una amenaza constante. Conocida como la tisis o consunción, la tuberculosis era una enfermedad respiratoria que afectaba principalmente a los pulmones, provocando tos crónica, fiebre y debilitamiento progresivo. La falta de higiene y el hacinamiento en las ciudades medievales contribuyeron a su propagación, especialmente en las clases bajas. Otra de las enfermedades devastadoras fue la viruela, que causaba grandes erupciones en la piel y a menudo dejaba secuelas permanentes. La viruela, al igual que la peste, cobró miles de vidas, sin que se comprendiera su transmisión. La constante amenaza de estas enfermedades, junto con las malas condiciones de vida, creó un panorama de sufrimiento y muerte para la población medieval que vivía al borde del abismo sanitario. La religión, fe, misterio y poder. En el corazón de la Edad Media, la religión no era solo un conjunto de creencias, era la columna vertebral de la sociedad, el faro que iluminaba la vida cotidiana de reyes y campesinos por igual. La fe cristiana se entrelazaba con cada aspecto de la existencia medieval, desde las disputas políticas hasta las prácticas cotidianas. La Iglesia, con su poder divino y terrenal, no solo era el refugio espiritual, sino también el árbitro de las leyes y las costumbres. Sus vastos dominios de influencia abarcaban desde las catedrales imponentes que dominaban el horizonte medieval hasta los rincones oscuros donde los campesinos se arrodillaban en oración para alejar el mal y ganar el favor divino. Los monasterios eran los custodios del conocimiento y la sabiduría. En estos lugares sagrados, los monjes pasaban largas horas copiando antiguos textos, preservando la cultura clásica para las generaciones venideras. Sin embargo, la fe no solo se manifestaba en la oración, también se expresaba en el poder político. El Papa, figura suprema de la Iglesia, tenía el poder de excomulgar reyes y emperadores, despojándolos de su derecho divino a gobernar. Esta capacidad no solo era un instrumento de control religioso, sino una herramienta poderosa en las luchas por el control territorial y político. El misterio envolvía cada aspecto de la vida medieval. La creencia en lo sobrenatural estaba a la orden del día. Las reliquias sagradas, como los huesos de santos o fragmentos de la cruz de Cristo, eran veneradas como objetos de poder místico. Era común que peregrinos de todas partes del continente viajaran grandes distancias con la esperanza de obtener milagros de estas reliquias que se guardaban celosamente en las iglesias y monasterios más prestigiosos. Este fervor religioso también se reflejaba en la arquitectura. Las catedrales góticas, con sus altas bóvedas y vitrales coloridos, no solo servían como lugares de culto, sino que también eran símbolos tangibles de la grandeza divina. Un dato curioso, pero real y comprobable, es que la veneración a las reliquias alcanzó un nivel tan alto que, en el siglo XII, el Papa Inocencio III tuvo que intervenir debido a la proliferación de reliquias falsas. Se estima que en la Edad Media se creaban y vendían más de 20.000 reliquias falsas en toda Europa, lo que llevó a una crisis de fe entre la población, que comenzaba a dudar de la autenticidad de los objetos sagrados. La vida medieval estaba marcada por la fe y el poder de la Iglesia era absoluto. Sin embargo, no todos aceptaban sin cuestionar la autoridad de la Iglesia. Movimientos heréticos como los cátaros o los husitas desafiaban la interpretación oficial de las escrituras y la misma estructura de poder eclesiástico. Estos movimientos, aunque perseguidos y castigados, desafiaron las bases sobre las que se erigía el poder religioso y sembraron las semillas de una eventual reforma. En el siglo XIII, la mística se unió al pensamiento teológico, creando un espacio donde los monjes y los pensadores debatían el destino del alma humana, la existencia de Dios y la naturaleza de la divinidad. Estos debates, a menudo trascendentales, no solo reflejaban la intensidad de la fe medieval, sino también su creciente complejidad intelectual.
En una época dominada por la oscuridad, la religión medieval no solo marcaba la vida espiritual, sino también la vida política, social y cultural, dejando un legado que moldeó el rumbo de la historia europea y del mundo entero. Higiene, alimentación y el rol de las mujeres en la Edad Media. La vida cotidiana en la Edad Media, aunque dominada por las sombras de la religión y las guerras, también se tejía con los hilos de hábitos y costumbres que, a veces, parecen ajenos a nuestra moderna comprensión del mundo. A lo largo de este periodo, la higiene personal, la alimentación y la vestimenta estuvieron influenciadas por una mezcla de supersticiones, normas sociales y tradiciones que, si bien eran incomprendidas por algunos, formaban parte del tejido de la vida medieval. En cuanto a la higiene, la imagen común de los medievales como personas extremadamente sucias es, en gran medida, un mito. Aunque es cierto que la mayoría de la población no tenía acceso a los baños termales que existían en la antigüedad, los monjes y la nobleza sí mantenían ciertos estándares de limpieza. Las mujeres, por ejemplo, se bañaban más regularmente que los hombres, especialmente en los hogares de las élites, donde se utilizaban perfumes elaborados a base de hierbas y aceites esenciales. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre bacterias y la escasez de agua potable impedían un mantenimiento óptimo de la higiene. Además, las temperaturas frías de los inviernos y la escasez de instalaciones de baño contribuyeron a la falta de baños públicos en muchas ciudades. En cuanto al cuidado del cuerpo, las mujeres de la nobleza se preocupaban por el perfume. Usaban aromas florales como el rosa y el jazmín, que no solo cubrían los olores de los cuerpos, sino que también eran considerados como indicativos de su estatus social. Los perfumes no solo eran una cuestión de estética, sino de poder, pues estos aromas se utilizaban también en los rituales religiosos y eran simbolismos de pureza y elegancia. En contraste, la mayoría de los campesinos, sumidos en la dureza de la vida diaria, usaban aceites simples para proteger su piel del frío y la dureza de su trabajo. La alimentación en la Edad Media variaba radicalmente según la clase social. Los nobles se deleitaban con una variedad de carnes, pescados, pan blanco, frutas y dulces, mientras que los campesinos se alimentaban principalmente de pan de centeno, sopas de verduras y pequeñas raciones de carne, que rara vez podían permitirse. En las mesas de los castillos, los banquetes eran enormes y exuberantes, con platos como venado, faisán, jabalí y ternera, acompañados de vino y miel. Estos festines no solo eran un deleite para los sentidos, sino también una muestra de poder y riqueza, un espectáculo que marcaba la diferencia entre las clases sociales. El rol de las mujeres en la Edad Media era complejo y dependía en gran medida de su estatus social. Mientras que las mujeres de las clases bajas trabajaban en los campos, las mujeres de la nobleza se encargaban de la administración del hogar, las finanzas y las alianzas familiares. A pesar de que muchas de ellas tenían una vida limitada por las expectativas sociales y religiosas, algunas lograron ejercer un notable poder en su comunidad, sobre todo en los monasterios, donde podían estudiar, enseñar y administrar propiedades. A medida que avanzaba la Edad Media, las mujeres comenzaban a acceder a algunos espacios de mayor poder, aunque aún debían enfrentar las rígidas normas sociales que las relegaban, en su mayoría, al ámbito privado. Un hecho curioso, y a menudo sorprendente, es que durante la Edad Media se pensaba que el baño regular podía ser peligroso para la salud, pues se asociaba con el desgaste del cuerpo y la posibilidad de contraer enfermedades. Esta creencia prevaleció durante siglos y, debido a la escasez de agua potable y la falta de infraestructuras adecuadas, muchas personas no se bañaban con regularidad, lo que contribuyó a la propagación de diversas enfermedades como la peste. Conclusión. La Edad Media, a pesar de sus desafíos, fue un periodo de vital importancia que sentó las bases de la civilización moderna, marcando una transición llena de fe, guerra y resiliencia. Si te ha cautivado este viaje en el tiempo, te invitamos a descubrir cómo la monarquía, la república y los imperios cambiaron el destino del mundo en nuestro video de la monarquía al colapso del Imperio Romano. La historia que nadie te contó. Haz clic aquí para verlo y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir. Esto nos ayuda bastante para seguir explorando la historia juntos. Te esperamos. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo. Todos, simplemente, somos.